Y en los próximos días va a comenzar lo que es el proceso de elecciones y el proceso en sí, decir, la votación será en los próximos días. Y por eso lo llamamos para que nos explique cómo está hoy, cómo se figura, cómo se perfila a Augusto Taglioni, director del Resumen del Sur y editor de la sección Mundo del portal de noticias 0223. Hola Augusto, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bien. Contame, ¿cómo vienen las elecciones en Estados Unidos? Bueno, la verdad que todo este proceso que hemos tenido de campaña y demás ha sido muy tenso. Hay un escenario de mucha división, de mucha retórica virulenta, digamos, especialmente de parte del presidente Donald Trump, y hay muchas preocupaciones, al menos hay dos preocupaciones fundamentales que giran en torno a lo que puede pasar después del martes, ¿no? Que van a ser las elecciones presidenciales, y que tienen que ver, por un lado, con la posibilidad de que Donald Trump no reconozca una eventual derrota y que eso agudice una crisis institucional que en Estados Unidos no tiene precedentes, o hay que irse bastante atrás en el tiempo, y termine de alguna manera judicializando el proceso electoral, depositando en la Corte Suprema la definición de quién ganó y quién perdió la elección. Eso por un lado. Y después hay una cuestión de fondo que lo plantean muchos los que están alrededor de la candidatura de Joe Biden, que tiene que ver con un liderazgo mundial de los Estados Unidos que está cuestionado, ¿no? No digo que está en declive o que está próximo a perderse, sino que está cuestionado, digamos, a diferencia de otros momentos. Entonces hay son como dos grandes situaciones de fondo que aparecen en el escenario estadounidense previo en el proceso electoral, y en la previa también lo que estamos viendo es al menos un interés bastante importante de los estadounidenses de participar. Por ejemplo, el voto anticipado, que es un recurso que tienen el sistema electoral estadounidense, ya sea por correo o acercándose a los centros de votación, ya llegó, al menos hasta los datos de ayer, 90 millones de personas votaron de manera anticipada. Es el 65% del total de los votos del 2016. Es muy grande. Hay que ver si esto tiene que ver solo con la pandemia o tiene que ver con un interés particular que tienen los estadounidenses de ir a votar. Y además de esto, bueno, ese es el argumento que tiene Trump para decir que puede haber un fraude orquestado por los demócratas, que lo viene diciendo desde hace varios meses. Y que ese es un poco el clima previo que hay antes del martes. Sí, vos sabés que hay que recordar que los Estados Unidos, los Estados Unidos el voto no es obligatorio, y obviamente que eso es otro contexto para dar a entender un poco cómo es eso de la votación vía por correo. Ahora, cuando siempre miramos con ojos netamente argentinos lo que tiene que ver este proceso eleccionario, siempre me queda a mí la misma sensación. Digo, miramos, podemos empatizar con uno, con otro, pero muchas veces la política de los Estados Unidos para la región no se ha modificado. Gane Trump, gane Biden, ¿alguno va a modificar sustancialmente lo que es la política hacia esta región? Es una buena pregunta y está bueno meterse en ese análisis, porque yo creo que hay más continuidades que cambios en ese aspecto. Digamos. Los cambios por ahí más rotundos, más contundentes, se pueden ver fronteras adentro. Fronteras afuera creo que va a seguir estando va a seguir estando Venezuela dentro de la agenda de prioridades y la expectativa que hay para sacar a Maduro del poder. Va a haber el desafío que tienen tanto Trump como Biden de tratar de frenar la incidencia de China en la región, que sigue siendo la misma, digamos, los dos tienen el mismo desafío. Lo que puede cambiar tal vez es la estrategia, digamos, el modo, la forma, el estilo, digamos. Si uno compara a Trump con Barack Obama, bueno, lo que vemos en el proceso de la experiencia de Barack Obama es que en realidad hubo una estrategia más multilateral para poder tener, digamos, ascendencia sobre la región. Por ejemplo, lo que hizo Barack Obama fue motorizar el Tratado Transpacífico, un gran acuerdo comercial en el Pacífico que tenía acá en América Latina a la Alianza del Pacífico como un espacio de comercio global. Digamos. Esa era la estrategia, más allá de haber declarado una amenaza a la soberanía nacional a Venezuela y todo eso que ya sabemos. En el caso de Trump fue más unilateral, fue más frontal, digamos, pero no creo que haya demasiado cambio en ese aspecto, ni tampoco en los primeros objetivos de quien gane el gobierno cuando asuma, va a estar tanto en el radar América Latina, digamos. Si bien tienen que frenar la presencia de China,
tampoco es que está dentro de las prioridades más fuertes que tiene Estados Unidos, teniendo en cuenta también que para consolidar su hegemonía tiene que tener controlada la región y marcar con mucha fuerza su hegemonía en la zona de influencia, ¿no? Pero bueno, al menos en las discusiones que se están viendo, los debates y demás, ha tenido poca presencia. Hay otro detalle en todo lo que estabas contando, que me parece que quizás sea el que realmente nos tiene que interesar más, el vínculo de Estados Unidos con China y cómo en realidad afecta a la región lo que es la cuestión comercial. Digo, porque no solamente China en su expansión llegó a estos lugares, sino que además también lo que es el vínculo comercial. Si esto en realidad nos convendría o no nos convendría que Estados Unidos se meta más en esa discusión y lo que nosotros seríamos un efecto colateral de esa discusión. Estados Unidos se va a meter en esa discusión, se tiene que meter, no puede no meterse, sea Trump o sea Biden. Trump tuvo una estrategia más orientada, por ejemplo, a copar el Banco Interamericano de Desarrollo y condicionar algunos proyectos de financiamiento que pueden venir de allí en lo que es la reconstrucción post-pandemia que van a necesitar los países de la región. Y me parece que si gana Biden van a tener que pensar alguna estrategia para que América Latina no se abrace a China frente a la necesidad y los recursos. Argentina y toda la región necesitan liquidez, necesitan proyectos de infraestructura, necesitan un montón de cosas que China lo garantiza a través de la nueva ruta de la seda. Además, Argentina, y entre otros, ¿no? Argentina se sumó como miembro no permanente, creo que es la figura de la nueva ruta de la seda, y eso va a venir con un condicionamiento de los Estados Unidos. A mí me parece que el gran desafío, no solamente de Argentina, sino, por ejemplo, de Chile, que está evaluando con un gobierno que es así aliado de los Estados Unidos, que está evaluando incorporarse 5G, bueno, y todos los proyectos, todos los gobiernos de la región que no tienen un alineamiento tan directo como puede ser, no sé, Venezuela con China o Bolsonaro que Brasil con Estados Unidos o Colombia con Estados Unidos. El desafío es hacer un equilibrio entre en esa tensión, en esa nueva guerra fría, esa ideología, digamos, que va a tener la región como epicentro, para tratar de sacarle provecho a las dos relaciones. Argentina no puede tener una retórica anti-norteamericana porque en el medio del Fondo Monetario y porque la verdad que tampoco está bueno depender solo de la alianza con China. Por eso, es un equilibrio difícil, ¿no? Es como ir pisando despacito en un campo minado, ¿no? Ahora, vos me planteaste la cuestión de China con una suerte de la liquidez para inversiones, especialmente en infraestructura. Y yo te hago la mirada, a mí más que eso también me interesa saber cómo estarán los mercados, las inversiones, especialmente pensando en decir, ¿se nos puede llegar a abrir un mercado, o se puede llegar a abrir más el mercado con China, o se puede llegar a abrir más el mercado con Estados Unidos? ¿Vos crees que las exportaciones de la Argentina pueden llegar a tener un nuevo sendero a partir de lo que ocurra? Mirá, en términos de pronóstico, la verdad que no podría darte una certeza porque es muy difícil saber qué mundo vamos a tener en breve, digamos. Pero me parece, digamos, pero siguiendo los lineamientos que está pensando la Cancillería y que comunica la Cancillería Argentina, hay como una intención primero de duplicar las exportaciones y avanzar no solamente con China y con Estados Unidos, sino avanzar con Asia, con sudeste asiático, con África, digamos, como para ir diversificando los socios comerciales para duplicar y para aumentar las exportaciones, que es uno de los objetivos que se trazó el gobierno desde el principio de su mandato. Después los mercados hay que analizarlo en función de cada lugar. Hoy la región del sudeste asiático es como un gran motor de la economía mundial, por ejemplo, China, Vietnam, Indonesia, y el mundo está tratando de apuntar para ese lado. Estados Unidos es el tercer socio comercial de la Argentina. Siempre es difícil aumentar la relación comercial con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos son muy proteccionistas en muchos aspectos, aunque demanden libre comercio en otros lados. Otro desafío que tiene que tener la Argentina es mejorar la relación con Brasil, que hoy no es más el primer socio comercial, sino que es el segundo detrás de China. Digamos, la relación con Bolsonaro ha afectado de alguna manera el vínculo comercial con Brasil. Entonces hay como muchos signos de pregunta en un escenario internacional que Argentina necesita insertarse de manera correcta, pragmática y poder sacar provecho, pero también al mismo tiempo hay mucha incertidumbre respecto de qué es lo que va a pasar, si hay una nueva segunda ola de coronavirus que nos puede afectar, la vacuna que llega, que no llega, y hay como muchas preguntas alrededor de eso
que hace que el escenario sea un poquito más incierto y las proyecciones sean más difíciles de hacer, ¿no? Claro, no una ideología boba que no te da resultados o que no te aporta soluciones, solamente te aporta una retórica que no te lleva a ningún lado. Eso es un poco lo que me decís. Totalmente. A Sí. ver, yo creo que la mejor manera de afrontar este contexto internacional es sin ideologismo, digamos, Sí. es con pragmatismo, con inteligencia política, porque la verdad que no hay manera de pensar una inserción internacional virtuosa desde un lugar ideológico. Porque en el mundo no se vive en el campo soviético, en el campo capitalista, ni en buenos y malos, sino que hay intereses que Argentina tiene que poder, Argentina y la región, ¿no? Y la región tiene que pensarse en ese marco. Lamentablemente no hay un escenario regional, no hay un bloque regional que piense en términos regionales, valga la redundancia. Pero bueno, Argentina tiene que tratar de insertarse en ese escenario de la manera más inteligente posible. ¿La pandemia juega en algo en las elecciones de Estados Unidos? Sí, la verdad que sí, es uno de los temas, es uno de los grandes temas de debate. Trump hasta antes de la pandemia tenía el camino allanado para la reelección, tenía una economía que gozaba de muy buena salud, una situación del empleo en niveles récord, y la pandemia dio vuelta a todo. La pandemia dio vuelta a todo, aumentó el desempleo, modificó los números de crecimiento, y Trump tuvo que cambiar la estrategia. Pasó de hablar de lo bien que estaba la economía a plantearse como el presidente de la ley verde, ¿no? Ante las manifestaciones en su contra. Claramente ha jugado un papel, como decíamos al principio, del voto anticipado. Después hay que ver si esto le termina costando el gobierno a Trump, o logra reconstruirse o reconfigurarse. Pero sí, yo creo que la pandemia es un tema importante de la agenda de Estados Unidos, porque además Estados Unidos es el país más afectado a nivel mundial. Entonces, después veremos si los estadounidenses le pasan factura a Trump por eso o no. Sí. Ahora, pero Augusto, ahí voy precisamente, pero la pandemia observada como una cuestión económica, como una cuestión de salud, como una cuestión de que esta es una de las cosas en las cuales se está muriendo muchísima gente. ¿Cómo afecta? Mirá, en términos económicos afecta las proyecciones que Estados Unidos está haciendo ruido el teléfono, no sé si me escuchan bien. Sí, yo te escucho bien, pero sí, acá nadie tocó nada, por eso te digo. Ahí sí. A ver. Parece como estoy tocando ahí. A ver Ahí, bueno, ahí está. No, lo que decía era que los números de las proyecciones iniciales que tenía para este año Estados Unidos, obviamente han cambiado, se han modificado. Si bien en el último trimestre ha habido un repunte, el repunte de la economía, bueno, evidentemente los números han sido muy malos, y las solicitudes por el subsidio de desempleo hasta niveles récord. Entonces, eso desde un punto de vista de gente que se ha quedado sin trabajo. Desde el punto de vista de la salud, la discusión es qué tan bien o qué tan mal Trump afrontó y llevó adelante la crisis. Lo que ponen los demócratas como elemento de discusión es que Trump se comportó de manera irresponsable, que su negación al virus y su negación de aplicar lockdown o cuarentena hizo que mucha gente se muriera. Hay una pelea enorme entre los gobernadores demócratas que aplicaron cuarentenas y Trump, entonces eso me parece que puede llegar a jugar un papel importante en muchos estados. Y lo que dice Trump es, yo hice todo lo que tenía que hacer, no podemos estar cerrados para siempre, hay que abrir la economía, y además ahora juega con que él tuvo coronavirus y se recuperó. Entonces, habrá que ver después con los resultados sobre la mesa qué es lo que vale más, ¿no? Qué es lo que se pone más en valor. Claro. Si la mala gestión de la crisis o la decisión de no seguir cerrando para que la actividad económica continúe, y él, en su experiencia personal, haber superado el coronavirus, ¿no? Después eso lo veremos con los resultados finales. Pero que va a jugar un papel, no tengo duda. Claro, ¿vos ves recordemos que Estados Unidos tiene un sistema completamente distinto a la República Argentina en materia electoral, digo, porque vuelve al sistema ellos tienen el colegio electoral. Sí. ¿Algún distrito en particular, tipo como en su momento fue determinante para que George Bush hijo sea presidente de lo que fue el estado de Florida? ¿Algo similar se puede llegar a vislumbrar en el horizonte de estas elecciones? Bueno, Florida sí es un estado que está en unas encuestas muy peleado, que aporta 29
delegados del colegio electoral y que según las últimas encuestas estaba mucha paridad. Y después los otros estados son los estados pendulares que no tienen un comportamiento determinado en lo que tiene que ver con votar a un partido voto. No sé, por ejemplo, las costas votan demócratas, el centro suele votar republicano. Bueno, ahí tenés Ohio, tenés Pensilvania, tenés Michigan, que son estados pendulares que hasta ahora le estaban dando una ventaja a Biden, pero que en el último tiempo fue achicando distancia. Entonces, me parece que esos estados van a terminar siendo determinantes para, en un escenario donde ya se sabe que en lo que es los votos totales van a ser más los votos que va a sacar Biden que los que va a sacar Trump, como pasó con Hillary en el 2016, bueno, la posibilidad de revertir esa situación en esos estados está las chances concretas de Trump de ganar la elección. Así que son esos estados, Florida, Ohio, Michigan, Pensilvania, algunos de los estados que están ahí en disputa. Un gusto poder escucharte, Augusto. La verdad te mando un abrazo. Gracias por estos minutos. No, por favor, gracias por el llamado y saludos a todos a disposición para cuando lo necesiten. Gracias igualmente, a tu disposición siempre. Gracias. Augusto Taglioni, un gran analista internacional en contacto con nosotros.